Dayana Mendieta tenía solo 22 años y una manera muy suya de mirar el mundo, curiosa, libre, con una mezcla de sensibilidad y rebeldía que se notaba hasta en sus redes, lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Escribió en su último posteo, sin saber que esas palabras se convertirían en un eco doloroso, una pista que todos leerían después con el corazón apretado. Vivía en Gobernador Mansilla, un pueblo chico de Entre Ríos, donde todos se conocen y donde, desde hace unos días, nadie puede dejar de hablar de ella. El viernes a la noche salió de su casa después de recibir una llamada. No dijo a dónde iba, no dijo con quién. Su mamá recuerda ese momento una y otra vez, tratando de encontrar en su voz alguna señal, algo que le advirtiera lo que venía. No hubo nada, solo el sonido del auto alejándose por el camino rural y el silencio que se volvió insoportable con el paso de las horas. El sábado ya la estaban buscando. La familia denunció su desaparición esa misma noche. Policías, bomberos, vecinos. Más de 100 personas peinaron los campos, las tapias, los caminos de tierra. Drones, perros rastreadores, todo un operativo que parecía no dejar rincón sin revisar. Pero Dayana no aparecía. Lo único que encontraron fue su auto, un Chevrolet Corsa Classic, abandonado a 2 kilómetros del pueblo con las llaves puestas, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. El misterio creció y con él la angustia. Las redes se llenaron de su foto, su sonrisa dulce, el cabello oscuro hasta los hombros, los ojos marrones que parecían mirar más allá de la cámara. Los amigos compartían recuerdos, los vecinos se organizaban en grupos de búsqueda. Nadie quería pensar lo peor, pero todos lo temían. Hasta que el martes llegó la noticia que nadie quería escuchar. El cuerpo de Dayana fue hallado en un aljibe, a unos 10 metros de profundidad, en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos. Estaba cerca de una tapera, como escondida en medio del campo. Allí terminó una búsqueda que se había vuelto desesperada y empezó una historia mucho más triste, la de un femicidio que hoy sacude a todo un pueblo. Dayana había estudiado para ser perito clasificadora de granos, pero también escribía. En su biografía de Instagram decía: escribo, edito, estudio astrología y más. Tenía sueños simples y profundos, de esos que nacen del deseo de entender el mundo y dejar una marca. Le gustaba la libertad, los viajes cortos, los atardeceres. Y sobre todo tenía una manera de expresarse que mezclaba fuerza y ternura. Por eso cuesta tanto entender por qué alguien quiso apagar una vida así. Por el caso hay un detenido, Gustavo Pino Brondino, un hombre de 55 años que vivía a 1 kilómetro de la casa de Dayana. Intentó resistirse con un arma de fuego cuando lo allanaron y la policía terminó arrestándolo. Se sospecha que tenía algún tipo de vínculo con la joven, aunque nadie sabe exactamente cuál. En su casa secuestraron 2 teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux blanca. También encontraron carabinas. Todo apunta a que la noche en que Dayana desapareció, se comunicó con él o con alguien cercano. Y esa llamada podría haber sido el principio del final. El caso duele no solo por la violencia del hecho, sino porque es otra historia más que se suma a una lista que parece no tener fin. Otra mujer joven, con sueños, con familia, con futuro, arrancada de su vida sin sentido. Su mamá contó que Dayana ya se había ido de casa otras veces, pero siempre mantenía contacto. Nunca se desconectaba del todo. Esta vez fue diferente. Esta vez hubo algo en el aire, una decisión o un engaño, que la llevó hasta ese lugar del que no volvió. Mientras las autoridades avanzan con las pericias, el pueblo intenta entender, porque en lugares tan pequeños como Gobernador Mansilla, la violencia no se disfraza con el anonimato. Todos se cruzaron alguna vez con Dayana, todos la recuerdan en la plaza, en la panadería, en la escuela. Ahora su nombre se pronuncia con un nudo en la garganta. En las redes su última publicación se volvió un símbolo, lanzándose a lo primero que la haga sentir viva, una frase que en otro contexto habría sido inspiración, pero que hoy suena a advertencia, a despedida involuntaria. Algunos creen que hablaba de un cambio, de una nueva etapa. Otros piensan que era un grito de libertad. Sea como sea, su historia ahora nos interpela a todos. Nos obliga a mirar más allá de los titulares, a pensar en cuántas Dayanas caminan entre nosotros sintiéndose inseguras, incomprendidas, desprotegidas. La fiscal Emilce Reynoso confirmó que se investiga un femicidio, y aunque los detalles todavía se reservan, el peso de la sospecha ya cayó sobre el detenido. El hallazgo del cuerpo y las pruebas encontradas parecen cerrar un círculo que comenzó con una llamada telefónica y terminó en una tragedia. Pero detrás de las pericias, las declaraciones y los informes policiales hay una historia que no se mide en datos, sino en dolor, el de una madre que ya no tiene a su hija.
el de un pueblo que perdió la calma, el de una generación que sigue viendo cómo la violencia machista atraviesa vidas y destinos sin freno. En medio de todo, la imagen de Diana se multiplica. Su sonrisa, su voz, sus palabras escritas, su deseo de sentirse viva. Quizás eso es lo que más duele, que alguien haya confundido esa búsqueda de vida con una oportunidad para dominarla. Diana Mendieta no será una estadística más. Su historia, contada entre lágrimas y rabia, se ha vuelto un espejo. Y cada persona que pronuncia su nombre lo hace con una promesa silenciosa, que Diana no se olvide, que su historia sirva para que ninguna otra desaparezca, que vivir, como ella escribió, no sea un riesgo, sino un derecho.